Le damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar con ustedes una vez más, presentando su preciosa palabra. Hoy nos dirigimos a la primera carta de Pedro en el capítulo 1. Vamos a estar leyendo del verso 13 al 17, aunque nuestro texto base será el verso 13, queremos ponerlo en contexto. Así que leemos. Primera de Pedro 1, verso 13 al 17. Dice: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos de que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llama es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Sin duda alguna, esta sección trata de la respuesta del creyente a la gran salvación que Dios nos ha concedido como sus hijos. Y a manera de introducción, para ponerla en contexto, los versos 3 al 9 tenemos una descripción majestuosa de esa salvación. Pedro se enfoca en esos versículos, en la naturaleza misma de la salvación, los versos del 3 al 9, y entonces entra en el verso 10 y comienza a ver la grandeza de la salvación y la envuelve en 4 grandes puntos. Primero, en los versos 10 y luego al comienzo del 11, él muestra que la salvación fue el tema de gran estudio de los profetas de Dios, los profetas que profetizaron de la gracia venidera de nuestro Señor Jesucristo, hicieron búsqueda, investigaron cuidadosamente, mirando en la misma salvación que ellos hablaron, tratando de entender qué persona y a qué hora indicaba el Espíritu Santo. La salvación es el tema principal de estudio de los profetas de Dios. En segundo lugar, la salvación es grandiosa porque es el tema de la inspiración del Espíritu Santo. El verso 11 dice que fue el Espíritu de Cristo dentro de ellos lo que estaba indicando cómo Él predijo los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. El tema de estudio de los profetas. Y segundo, el tema de la inspiración del Espíritu Santo. En tercer punto, Pedro comenta sobre la grandeza de la salvación porque fue el tema de la proclamación de los apóstoles. Dice el verso 12 que les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros en estas cosas que ahora le han sido anunciadas por aquellos que le predicaron el Evangelio, es decir, los mismos apóstoles. Primero, el tema de estudio de los profetas. Segundo, el tema de la inspiración del Espíritu Santo. Y tercero, la proclamación de los apóstoles. Y por último, el tema de interés de los ángeles. Al final del verso 12, los ángeles anhelan contemplar la grandeza de la salvación. Y ese es el marco que tenemos delante de nuestro verso texto, que hoy vamos a estudiar, esa gran salvación. Arribamos al verso 13. Hay un cambio en lo que Pedro viene desarrollando, que dimos ahora mismo como introducción base. Y él viene tratando estos puntos utilizando verbos de modo indicativo. Y ese es el cambio que percibimos. Es decir, esos verbos señalan un hecho, la salvación misma. Pero ahora empiezan a ser imperativos, nos comunican un comando, una ordenanza. Se han establecido los hechos de la salvación y ahora aquí están los requerimientos.
se ha descrito la salvación de una manera increíble y majestuosa, y ahora se nos ordena vivir a lo que hemos sido vasos de recepción de esa salvación, cómo debemos de vivir. Pedro exhorta al lector, y con eso nos exhorta a nosotros, y resume todas esas ideas en las relaciones diferentes que nosotros debemos de tener, porque la salvación tiene implicaciones para todas nuestras relaciones. Así que el contexto completo continúa desde el verso 13 y llega hasta el capítulo 2. En primer lugar, analiza la obligación de respuesta a Dios, que es el punto de nuestra atención hoy. Eso está entre los versos 13 al 21. Luego, nuestra obligación de responder a lo demás en los versículos 22 al 25, y luego la obligación de la respuesta a nosotros mismos ya en el capítulo 2. Así que abraza todas las relaciones interpersonales que podamos tener. Por razones de tiempo nos vamos a fijar en esta oportunidad en el verso 13, la obligación que tenemos con Dios debido a la gran salvación que ha sido depositada en nosotros, que nosotros hemos recibido y que Él nos ha concedido por su gracia. Esa obligación se puede resumir en 3 palabras en esos versos: esperanza, santidad y honor. Por razones de tiempo, por igual, nosotros vamos a enfocarnos en la primera, la esperanza. Así que volvamos al verso 13. Y dice nuestro texto: por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá. O sea, fija tu esperanza. Esa va a ser nuestra palabra ancla o frase clave. Ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza, fija tu esperanza. Esa es la exhortación. La palabra por tanto, al inicio del verso 13, como ustedes saben, nos habla de una continuidad, ¿verdad? Nos enlaza, hay una transición, nos lleva de las declaraciones hechas en los versos 1 al 12, ahora a la aplicación, donde empezamos en el verso 13. Y el énfasis principal de ese versículo es: poned vuestra esperanza, fijad vuestra esperanza. Es un imperativo activo. Significa que está dando un comando directo y demanda de ti y de mí una acción, un mandato de deber por parte de todo aquel que se considera a sí mismo cristiano, que exige un acto de nuestra voluntad más que un simple sentimiento emocional. Porque muchas veces atamos esas palabras, esperanza, como a un sentimiento. Pero Pedro nos está poniendo en contexto con estos versos, al nosotros explorar un poco más profundamente sobre los verbos que encontramos ahí. Es un comando, una acción. Nosotros tenemos esa responsabilidad. Creo que la forma del verbo exige una acción decisiva. ¿Y cuál es esa acción? La esperanza, no vista como un sentimiento, sino como una acción. Así que esa es nuestra primera obligación que tenemos: vivir en esperanza. Primera de Corintios 13 dice 3 cosas permanecerán: fe, esperanza y amor. Y dice que la mayor de todas es el amor. Ciertamente lo es. Pero particularmente en nuestra cultura, la esperanza es un elemento que falta en la experiencia cristiana. En el día a día, cuando nos socializamos unos con otros, cuando vemos, nos escuchamos hablar, escuchamos los comentarios que hacemos a través de las redes sociales, la esperanza no está presente muchas veces dentro del pueblo de Dios.
aquí se nos ordena fijar nuestra esperanza, vivir con esperanza. Ahora bien, ¿qué es la esperanza? Bueno, básicamente la esperanza es una actitud del cristiano hacia el futuro. Ahora, prestemos atención. La esperanza en su esencia es la misma sustancia de la fe. La esperanza en su esencia es de la misma sustancia de la fe. Es creer en Dios. Esa es la sustancia de la esperanza. Es confiar en Dios. Mientras la fe es creer en Dios en el presente, la esperanza es creer en Dios para el futuro. Es la misma esencia. La fe cree lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha hecho. La esperanza cree lo que Dios ha prometido y que no ha hecho aún. Entonces, en cierto sentido, es confiar en Dios para el presente. La esperanza, la fe, la esperanza es confiar en Dios para el futuro. Ambas confían en Dios. Para decirlo de otra forma, la fe acepta, la esperanza espera. La fe se apropia, la esperanza anticipa. La fe cree a Dios por lo que ha hecho, la esperanza cree en Dios precisamente por lo que ha hecho, cree en Dios lo que hará Dios, lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha prometido. Entonces, ¿qué nos está diciendo Pedro? Pedro nos está diciendo que le debemos a Dios el fijar nuestra esperanza en Él. En otras palabras, vivir para el futuro, creer a Dios y anticipar el glorioso cumplimiento de esa promesa que está en nuestro verso texto. Una promesa futura. Le debemos a Dios eso, es nuestra obligación, dice Pedro. Es un mandato. Poned vuestra esperanza. Y note que después de la palabra esperanza viene la palabra completamente. Completamente. Poned vuestra esperanza por completo. Es decir, sin reserva alguna. De una vez y por todas pon tu esperanza inalterablemente y sin equívoco, sin duda, sobre aquel que te salvó. No es una idea nueva. Pedro ya lo había dicho en nuestro mismo capítulo, verso 3. Dice, primera de Pedro 1:3. Nacido de nuevo, somos nacidos de nuevo para una esperanza viva. Para una esperanza viva. La esperanza debe caracterizar nuestras vidas. Una esperanza viva, una esperanza para obtener en los versos 4 y 5 una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en el cielo para vosotros, dice, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe. La salvación que está preparada para ser revelada. Y habla esto en futuro. Pero tú puedes pensar, pero yo soy salvo. Guarda esa idea. Una esperanza a ser revelada en el tiempo último, en el último tiempo. Entonces nosotros debemos de vivir en la esperanza de esa herencia anunciada. Y vamos a desarrollar esa idea futura en un momento. Regresemos a nuestro verso. Al poner nuestra esperanza en Dios, ¿qué es lo que esperamos? Preste atención. ¿Qué es lo que esperamos al poner, al depositar de una manera activa nuestra esperanza en Dios? Dice, por tanto, ceñid vuestro entendimiento, es decir, fija tu esperanza completamente en este hecho. ¿Cuál? En la gracia. Y esto para mí fue la sorpresa.
Esto fue lo que cautivó mi corazón al leer este pasaje. Cuando yo le permití a Dios, Señor, ¿qué puedo yo compartir con tu pueblo? Esto captó mi atención. Yo hubiese esperado poner tu esperanza en Cristo, pero dice primero, poner completamente tu esperanza en la gracia que va a ser traída a ti, en la revelación de Jesucristo. Entonces, ceñid vuestro entendimiento para la acción, dice el verso. Fijen su esperanza. ¿En la revelación de Jesucristo? No. No. Fija tu esperanza en la gracia que recibirás en la revelación de Jesucristo. Estamos viendo aquí, sin duda alguna, la segunda venida. Él está diciendo que tenemos una obligación como cristianos de fijar nuestra mente y nuestro corazón en la gracia. Y eso debe de llamar nuestra atención, porque, llamó mi atención. Y yo espero que el Espíritu Santo abra tus oídos. Debemos fijar nuestra mente y nuestro corazón en la gracia que se revelará en la venida de Jesucristo. En otras palabras, tú debes de vivir a la luz de la segunda venida. Tu esperanza es mirar la segunda aparición de Cristo cuando venga a recompensar y a glorificar a su pueblo. Él completará su promesa, completará toda la obra redentora que ha comenzado. Eso significa, mi hermano, que esa salvación que tú tienes depositada, todavía, dice la Escritura, no está completa. Y nosotros debemos de esperar con antelación y esperanza viva la culminación de esa salvación. Pablo lo llama en Romanos 8, la redención de nuestro cuerpo. La manifestación gloriosa de los hijos de Dios cuando se pone de manifiesto o se pondrá de manifiesto quiénes nosotros somos. En 1 de Juan 1:3 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que veremos o debemos ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Entonces Él dice que debes de vivir con ese tipo de esperanza. No está desarrollando la idea de la esperanza en un vacío hueco, sino en una promesa viva de la redención final de tu cuerpo, en la obra de la redención, que aún no concluye. Vivir en la esperanza de la venida de Cristo y la culminación de la salvación. Otra idea, lo mismo en Tito capítulo 2, verso 11. Esto es una forma preciosa de decir lo mismo. La gracia de Dios ha aparecido trayendo salvación a todos los hombres. Pero no termina ahí. Sigue en el verso 13 Tito y dice, escuche bien, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Mis hermanos, nosotros tenemos salvación, dice la Escritura, pero salvación fase 1. Salvación fase 2 está por venir, está puesta delante de nosotros. Y tu primera responsabilidad, como aquel que ha recibido ese don, es mirar hacia adelante, fijando tu esperanza. Y Pedro dice, en la gracia. Y eso a mí me puso a pensar. En la gracia. O sea, no dice, fija tus ojos en el evento. Imagínense ese evento, el cielo abierto, los ángeles bajando, el pueblo de Dios subiendo.
luces, sonidos. No. Ni siquiera dice, fija tu atención en Cristo. No. No dice que fije tu atención tampoco en la gloriosa recompensa que tú vas a recibir. No dice que pongas tu atención en la perfección, en la purificación de tu cuerpo. Estas cadenas que nos llevan al pecado constantemente. Él no dice que fije tu atención en el cielo. Dice, fija tu atención, tu esperanza puesta por completo. Pon atención en la gracia, mi hermano. En la gracia. La gracia que se os traerá en la manifestación de Jesucristo. Entonces, ¿tú quieres saber algo? Así como tú empezaste este camino. ¿Cómo tú empezaste este camino? ¿Cómo tú te acercaste a Dios? Fue por gracia, mi hermano. Porque la palabra nos enseña que hasta eso lo pone el Espíritu Santo en nosotros. El responder al llamado de Dios. Así como tú empezaste, mi hermano, el camino a la perfección, a la vida eterna, así, mi hermano, tú vas a terminar. Por gracia. Por pura gracia. Y ese es el punto central que Pedro está transmitiéndonos. A veces somos propensos a pensar que Dios nos debe algo por los años que tenemos en el Evangelio, por la vida de servicio que hemos llevado, por las horas de lectura de la palabra de Dios, por las horas de oración, por nuestros diezmos y ofrendas, etcétera. Mi hermano, Dios no nos debe nada. Él nos llamó por pura gracia. Nos sostiene por su gracia. Si tú estás en el camino de Dios, en el Evangelio todavía, es por pura gracia de Dios. No permita que tu corazón te atrape y te engañe. Tú estás ahí porque Dios así lo ha permitido. Fue puramente un regalo por gracia. Y tampoco va a ser diferente ese día, mi hermano. Eso será de gracia sobre gracia, porque tampoco tú vas a ser digno ese día, así como no fuiste digno el día que Él te llamó, el día que Él te eligió. Entonces, ¿qué nos está diciendo Pedro? Mira, Dios es digno de nuestra esperanza, y cuando pienses en Dios y ciñas tu esperanza en la herencia eterna, recuerda una cosa, es por gracia, no por obras. Es bueno anclar el corazón en ese pensamiento, porque nuestro corazón sabemos que no es de confiar. Así que vive en la anticipación de la plenitud de la gracia, por gracia, porque ese es el comando que estamos recibiendo del hermano Pedro. Pero alguien pudiera decir, bueno, ¿y cómo se puede hacer esto? ¿Cómo yo puedo fijar mi esperanza de esa forma? ¿Cómo yo puedo vivir así? Bueno, volvamos de vuelta al verso 13. Dice el verbo principal de nuestro verso texto, poner vuestra esperanza o fijar tu esperanza. Pero hay dos participios. Y ustedes saben que los participios siempre modifican el verbo. Entonces, lo encontramos en el inicio principalmente del verso. Dice, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Ceñid vuestro entendimiento para la acción. Y luego dice, sed sobrios. Dos participios. Invertamos un poquito de tiempo en ellos. El primero, prepara tu mente, ceñir tu mente para la acción. ¿Qué significa eso? Bueno, ceñir en realidad significa atar algo que está suelto, ¿verdad? Recoger algo que está libre, suelto, y lo vamos a agrupar, lo vamos a recoger. Lo ceñimos. Nosotros sabemos que en la antigüedad
la gente usaba túnicas largas de mucho material. Y si quería moverse rápidamente, deprisa, simplemente tú no podías salir corriendo con esa túnica suelta, porque no ibas a avanzar. ¿Qué hacían? Siempre llevaban un cinturón, llevaban una especie de fajín en la cintura. Y normalmente, ¿qué hacían? La tomaban por las puntas y la recogían, la túnica. Vamos a decir que se hacían una mini túnica en ese momento cuando la recogían. Y la pasaban por el cinturón. Ceñían la túnica al cinturón. De forma tal de que estaban listos en cualquier momento para salir. Si tenían que salir rápido y desplazarse rápido, podían correr. Pedro está aplicando metafóricamente esta idea a la mente. Ceñid, dice, tu mente. Prepara tu mente. ¿Para qué? Para la acción. Él está diciéndonos, pon tus prioridades correctamente. No permitas que nada obstaculice tu pensamiento y tu mente mientras pones como objetivo la esperanza a la cual hemos sido llamados. Que nada quite tu atención de eso. Ciñe tu pensamiento, prepara tu mente para que salga limpiamente del desorden de las circunstancias en las cuales nosotros vivimos. Desenrédate de cualquier obstáculo en este mundo. Dedíquese de manera radical a vivir a la luz de la gracia que viene con el retorno de Jesucristo. En pocas palabras, eso quiere decir, mi hermano, ponte en serio con Dios. Lo que no es sagrado, no es sagrado. Pablo presenta la misma idea en el verso 5 de segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Segunda a los Corintios 10:5, cuando dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Pedro nos dice aquí en nuestro verso texto lo mismo. Mantengamos la mente sujeta. Y no se refiere solamente al intelecto, se está refiriendo o hablando sobre todo el asunto de actitud mental y espiritual. Francamente, mis hermanos, cuando yo revisé al estar estudiando esto, me vi en bancarrota. Y cuando miré a mi alrededor, sin ánimo de juicio, nuestro caminar, tan metidos en las cosas de este mundo, vino a mi mente la idea de que quizás nosotros no vivimos de esta forma, de que nuestra esperanza no está puesta en estas cosas, sino más bien en cosas terrenales. Con esto no estoy diciendo que no haya necesidades que tengamos que prestarle atención. Sin embargo, viviendo la experiencia que estamos viviendo hoy en el mundo a través de esta pandemia, la palabra esperanza está puesta delante de nosotros, no como un sentimiento, el cual hoy podemos sentir y mañana no, sino que está puesta delante de nosotros como un comando que demanda acción. No dejes que tus pensamientos, propósitos y decisiones simplemente queden sueltas, nos está diciendo el apóstol Pedro. Haz un compromiso decisivo para vivir a la realidad de la gracia venidera. Porque es por gracia. Y eso quitó de mí un peso increíble
al entender que yo tengo que fijar mi vista, mi esperanza anclada en la gracia. Porque es por gracia, no tiene nada que ver lo que yo haga. Pablo presentó la misma idea, y aquí les doy otro verso para fortalecer mi punto. Colosenses 3:2. Colosenses capítulo 3, versículo 2. Dice el apóstol: poned la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. ¿Y qué es lo que nos están diciendo todos estos versículos? Mi hermano, que tú y yo tenemos que ser intencionales en este tema. No lo podemos dejar suelto. No podemos permitir que nuestra mente se vaya de paseo. Y más ahora que nunca, cuando estamos viviendo un estrés general en el mundo. Los corazones vacíos por lo que está ocurriendo. Estamos ahora mismo en periodo de Navidad, mis hermanos. Y vamos a tener por primera vez, por lo menos en mi historia, una Navidad con un tapaboca. Una Navidad donde no nos podemos dar un abrazo. Una Navidad donde muchas personas van a preferir, y yo no los culpo, en quedarse en sus casas. No recibir a nadie. Mis hermanos, miren, por tiempo, avancemos al segundo participio. Ya vimos que primero nos dice, ata los cabos sueltos de tu mente, no los dejes sueltos. Tu mente tiene que estar ceñida, concentrada en la esperanza que está en la gracia venidera. Pero el segundo participio que modifica nuestro verbo dice que usted tiene que mantenerse sobrio. Y quizá no está hablando aquí, aunque pudiéramos inferirlo, de usted ponerse borracho, ¿verdad? No significa literalmente no se emborrache, pero metafóricamente sí podemos entender que significa no estar intoxicado. ¿De qué? Del primer participio, de ideas tóxicas. No estar intoxicado de la cultura y del mundo en el cual nosotros vivimos. Ceñid vuestras mentes para la acción y sed sobrios. La sobriedad es la idea de firmeza espiritual. La sobriedad transmite autocontrol espiritual, claridad de mente. Es estar a cargo de tus prioridades, es vivir una vida autodisciplinada, un corazón sujeto, una disciplina de mente, una vida equilibrada, no intoxicada con los diversos encantos del mundo que nos rodea. Entonces, Pedro nos está diciendo, mira, ata tu mente y vive una vida disciplinada. Y enfócate, fija tu esperanza. No lo da en el vacío. Es una decisión, una alerta mental constante que tenemos que tener, autocontrol en lugar de autoindulgencia, como es lo que vemos a nuestro alrededor, e incluso en la iglesia. Es ser responsable, no irresponsable. Fija tu esperanza en Dios. Mi hermano, si tú has perdido la sensación de gozo abrumador por la maravillosa salvación que tú tienes en tus manos, si la comunión con tu papá, con tu mamá, con tus vecinos, con tus familiares, con tus amigos, con cualquier persona aquí en esta tierra es más deseable para ti que tú cerrar los ojos e imaginarte o abrir tu corazón en oración y tener comunión con Cristo. Si prefieres permanecer en la tierra antes que estar en el hogar glorioso que se nos ha preparado, entonces, mis hermanos,
tú no has fijado tus prioridades. Tus ideas están sueltas. Tú no has ceñido tu mente. Tu mente ha sido invadida. Porque si tú eres peregrino en esta tierra, pero pensar en la venida de Cristo, inmediatamente viene el nuevo carro que compraste, el apartamento que estás por terminar de pagar, las prioridades de un próximo viaje a visitar a unos parientes al extranjero, unas libras que tú quieres perder y entonces quieres ir al gimnasio para llegar al cielo en shape. Lo que sea que esté ahí, mi hermano, es un indicador que tú no has fijado tu esperanza en la gracia gloriosa que Dios ha prometido, y es probablemente porque has tomado esa gracia que has experimentado, salvación fase 1, lo has tomado y no lo has valorado, lo has dado por sentado y te has enfriado. La exhortación de hoy para ti a través de nuestro texto es la misma. El apóstol Pedro dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. A quien mucho se le ha dado, a quien mucho se le ha dado, mucho se le pedirá, dijo Jesucristo. Y en esto nos dio un principio que ciertamente se relaciona con la respuesta que el cristiano debe tener ante la salvación que ha recibido. Dado que no se podría dar un regalo más grande que esta salvación, ningún regalo podría exigir una mayor respuesta. El mayor regalo lleva consigo la mayor obligación. Y tú y yo hemos sido llamados a fijar nuestra esperanza en Dios. Oremos. Señor, venimos delante de ti dándote gracias por tu santa palabra. Y precisamente en este tiempo de desesperanza, donde el mundo grita y no sabe qué hacer, donde las personas han experimentado una mayor soledad que nunca, donde tienen que ver a sus familiares y no los pueden ni siquiera tocar, tu palabra nos llama a tener esperanza. Tu palabra, como bastión de luz, corta la oscuridad, y esa experiencia de esperanza que nos lleva desde este mundo terrenal y nos levanta hacia ese mundo celestial, sin duda alguna que es un gran beneficio tener. Te pedimos, Señor, de que tu iglesia, tus hijos, puedan ceñir sus mentes y sus pensamientos y ser sobrios, desechando la intoxicación de este mundo y todo lo que está a nuestro alrededor, y puedan ellos fijar sus mentes en la gracia venidera que está por revelarse, el sello de nuestra redención. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Dios le bendiga.